Bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, en esta hermosa tarde donde nos has dado el privilegio de poder asistir a este recinto para recibir este seminario que estamos llevando cada miércoles, mi Dios. Te damos muchísimas gracias por haber producido el querer como el hacer, por haber producido esa necesidad que tenemos de venir a estar aprendiendo más de la historia de la Iglesia, sabiendo que toda esa enseñanza nos sirve como herramientas, Padre mío, para poder proclamar tu santo evangelio, mi Dios. Gracias por darnos ese privilegio. Te pedimos que apresures los pasos de las personas que no han llegado todavía y que quites todos los obstáculos que puedan haber para que puedan llegar con bien a este lugar, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos para que todo esto que recibamos el día de hoy lo podamos aprender plenamente y que seas tú, Señor, viviendo a través de nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues ahí está la portada de nuestro taller del día de hoy. Es el capítulo número 14. Ya es el capítulo, es el penúltimo de esta etapa de la historia de la Iglesia. Ya es el penúltimo de la historia de la Iglesia medieval. Y tiene por título Avances misioneros en la Edad Media. Así como hemos ido viendo en el transcurso de la historia de la Iglesia, hemos visto cosas buenas, sobre todo a un principio, ¿verdad? No sé si se acuerdan, a un principio fuimos viendo que la Iglesia se empezó a expandir de una manera tremenda. Desde el libro de los Hechos vemos cómo empezó a expandirse. Vemos cómo incluso cuando dio inicio la Iglesia Católica seguía teniendo una expansión muy buena y con una muy buena doctrina. Ya después, pues fuimos viendo cómo se fue distorsionando el mensaje bíblico. Vimos tantas cosas tan terribles, ¿verdad?, que empezaron a acontecer con la historia del papado, una serie de situaciones en las cuales vimos cómo desgraciadamente la iglesia cristiana oficial de aquel entonces, pues de repente iba en declive, ¿verdad? Veíamos que en cuestión poder, pues casi todo el tiempo fue para arriba y teniendo poder tremendo. Sin embargo, pues de repente tenían sus fracasos políticos, de poderío, pero desgraciadamente, mientras más iba pasando el tiempo, el fracaso principal que fuimos viendo era el alejamiento de la palabra de Dios. Y precisamente por eso, como vimos las semanas anteriores, pues empezaron a haber reformadores que empezaron con ciertas protestas en contra de las falsas doctrinas, ¿verdad?, que ya se estaban manifestando. Sin embargo, en este capítulo 14 vamos a ver un buen acierto que tuvo la Iglesia cristiana en la época medieval. Lejos de la Inquisición, ya ven que con la mal llamada Santa Inquisición, digo mal llamada porque sí era una Inquisición, pero no era santa. Y también incluso la palabra Inquisición pues no tenía mucho que ver con lo que ellos realmente estaban haciendo, porque la palabra Inquisición quiere decir investigación, y ellos no nada más se la pasaban investigando, ¿verdad?, si las doctrinas eran buenas o no, sino más bien se la pasaban torturando, se la pasaban haciendo una serie de cosas horribles, y era una manera que ellos se supone que tenían también como que de evangelizar. A través de la Inquisición ellos a fuerzas imponían su religión, y todo eso vimos que pues ha sido un fracaso espiritual tremendamente. Sin embargo, hubo un gremio de misioneros en la época medieval que hicieron su trabajo, a lo mejor muy religiosamente. Sin embargo, pues hubo mucha gente en Europa, o sea, toda Europa
empezó a ser cautivada por el evangelio que ellos estaban llevando a cabo en esos momentos, pero que a final de cuentas era, aunque no estaba haciendo la doctrina correcta, bíblica, como nosotros quisiéramos que hubiera sido, pero a final de cuentas sí se estaba dando a conocer el nombre de Jesucristo en muchísimos lugares en donde no sabían nada de Jesús. Sabían de los dioses griegos, simplemente aquí vamos a ver cómo se les llegó a evangelizar a los vikingos, y los vikingos, ustedes saben que pues era una raza de personas muy agresivas, muy violentas, y de hecho hubo muchos mártires misioneros en esas épocas, y eso es parte de lo que el día de hoy vamos a recapitular. Aquí vamos haciendo el resumen de la historia de la iglesia medieval. Vamos a ver esos avances misioneros en la Edad Media. Avances misioneros en la Edad Media, resumen. En la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV, la iglesia cristiana expandió su labor misionera por toda Europa. Los monasterios fueron centros clave de evangelización, educación y ayuda social. Destacaron misioneros como San Patricio de Irlanda, Agustín de Canterbury de Inglaterra, Bonifacio de Alemania y Cirilio y Metodio, esclavos. Se usaron las lenguas locales, se adaptaron costumbres y se fundaron diócesis y parroquias en territorios nuevos. Aunque algunas misiones estuvieron ligadas a conquistas militares, el resultado fue la consolidación del cristianismo en casi toda Europa y la creación de alfabetos, escuelas y hospitales, y la preservación Europa, sí, y la preservación del saber clásico. Entonces, ahí de hecho estamos viendo una imagen donde los monjes están convirtiendo a los vikingos. De hecho, aquí está una foto de una serie muy famosa que se llama Vikingos, donde a Ragnar lo están bautizando. Eso que se ve en las series, en las películas, tienen en cierta forma algo de realidad, pero aquí hablando de lo que estamos en estos momentos sobre la historia que estaba sucediendo, así era, o sea, vikingos que se veían muy malvados y que llegaban los monjes y los evangelizaban, los llevaban a que se bautizaran, los llevaban a que dejaran sus creencias en el dios Thor, en Zeus, en todos esos dioses griegos en los cuales ellos creían. Incluso algunos de ellos mismos se sentían semidioses y cosas por el estilo. Entonces eso fue algo bueno, o sea, eso fue algo bueno. Ahorita vamos a ver aquí pequeñas biografías de algunos de esos monjes que estuvieron haciendo esa labor, una labor titánica, que la verdad a mí me da luego pena ver cómo nosotros los evangélicos pues no llegamos a hacer ni siquiera la 10ª parte de incluso aquellos misioneros que estaban mediante una religión que sabemos que estaba ya muy torcida, pero a final de cuentas estaban haciendo su trabajo, y era un trabajo en donde pues llegaban muchas veces a ser martirizados. ¿Por qué? Porque pues a la gente no les gustaba, ¿verdad?, que llegaran y les hablaran de que cambiaran esas costumbres paganas que tenían por el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, eso es parte de las cosas buenas. O sea, dense cuenta, yo creo que el 90% de este seminario pues se ha hablado cosas horribles, ¿verdad?, cosas terribles de la iglesia romana. Sin embargo, esta fue algo bueno, la verdad, fue algo bueno que llevaron a cabo. Y aquí vamos a ver algunos personajes. Aquí están los primeros. Kilian,
nacido en Irlanda, y Willibrordo, nacido en Britania, misioneros enviados con otros monjes a las tribus germánicas y también entre los frisones, Países Bajos, y logran establecer ahí el cristianismo por medio de múltiples iglesias y monasterios. O sea, ahí estamos viendo estos dos personajes que, a final de cuentas, a pesar de que pertenecían a una religión que ya se había torcido mucho, ellos estaban haciendo su trabajo como misioneros. Ellos no estaban haciendo las cosas como la Inquisición, ¿verdad? Hagan en cuenta, aquí en México no llegaron a evangelizarlos. Aquí, por eso, a Cuauhtémoc le quemaron los pies, ¿verdad? Porque era una de sus prácticas de la Inquisición. Entonces, en Europa, así por medio de estos personajes que estamos viendo, allí sí se llegó a evangelizar. Se llegó a evangelizar, lógicamente que pues los llevaban a los pies de la Iglesia Católica y como sea, pero los vikingos, los bárbaros, todas esas razas tenían herejías muchísimo más graves que las herejías que pudieran tener los católicos. Entonces, por eso es que era parte de algo bueno que sí estuvieron haciendo en la Edad Media. Y estos dos personajes, a fin de todos los personajes que les voy a presentar ahorita, de hecho no murieron bien. La mayoría fueron martirizados, precisamente por vikingos, por bárbaros, por cualquiera de esas razas que no veían bien que llegara alguien a decirle que sus dioses eran paganos y que esos dioses no existían y que solamente tenían que creer en Jesucristo para ser salvos. Entonces ellos llegaban con esa situación, y ¿qué sucede? Que pues a la gente no les caían bien. Entonces, lógicamente que cuando hablas de la obra misionera, estás hablando de una obra de mucho sacrificio. Entonces, a pesar de que el catolicismo estaba muy mal en aquel entonces, los misioneros que estuvieron haciendo este trabajo, ahí sí merecen el respeto tanto de evangélicos como de la misma historia. Los mismos historiadores pues llegan a poner a todos estos personajes como héroes de su religión. Entonces, estos son los primeros dos. Vamos a ver el segundo, que es Bonifacio de Inglaterra, del 680 al 754. En el año 715 se dirige a Frisia, Holanda, Alemania, y comienza a evangelizar a los paganos. Durante los años que pasó ahí, bautizó miles de personas y estableció iglesias, pero ya anciano es asesinado junto con otros 50 por los paganos. ¿Ya ven? O sea, eso era lo que sucedía. Eso era lo que sucedía, que ellos pues iban y empezaban a levantar iglesias y todo, o sea, pero lógicamente que había una oposición. Había una oposición que espiritualmente hablando siempre la va a haber. Y de lo espiritual, pues vienen luego grupos, personas, familias o incluso religiones que se sienten agredidas por el Evangelio, que se levantan de la misma manera a tratar de asesinar. Ya ven que el domingo les estaba yo comentando ahí lo que Jesús les decía a los mismos judíos, ¿verdad? Que les decía: ustedes me quieren matar, ustedes no pueden ser hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás, o sea, querían matar a Jesús y fue lo que lograron hacer. ¿Y qué pasa? Esa misma situación que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, pues es la misma situación que sigue sucediendo con todos los evangélicos. Es la misma situación que empezó a pasar en esos momentos. En esos momentos los únicos cristianos que había pues eran ellos. En esos momentos ellos eran los cristianos de la época y estaban cumpliendo con su trabajo evangelístico, con su trabajo misionero, y morían de esta manera. Sí llegaron a tener éxito, eso sí. Por eso yo, miren, siempre cuando les hablo de que seamos evangelistas, como la palabra nos manda a hacer, ya ven que a Timoteo Pablo le encarecía, dice: haz obra de evangelista, ¿verdad? O sea, eso es una encomienda, pues, la más grande que tiene la Biblia. Porque miren, les voy a decir algo.
La gente cuando se convierte al cristianismo, empiezan algunos a dejar de tomar, algunos empiezan a dejar de fumar, algunos a dejar de decir groserías, digo, los que son verdaderamente cristianos, ¿verdad? Porque cuando tú ves que no hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, esa es una muy buena señal de saber que todavía no has nacido de nuevo. Pero muchos empiezan a dejar muchas cosas, empiezan a dejar el chisme, empiezan a verse una vida transformada. Pero les voy a decir que una de las cosas, no la más, pero sí es una de las más tremendas, yo ahora sí que en el tiempo que llevo en el Evangelio, me doy cuenta que mucha gente puede dejar todas esas cosas que les acabo de comentar y muchas otras más, pero no se atreven a evangelizar. ¿Me explico? O sea, y de hecho es una estadística, O sea, y dicen, no, es que sí, yo ya soy cristiano porque dejé esto, dejé el otro, ahora yo empecé a leer la Biblia, ahora yo ya soy muy piadoso, esto, y luego les preguntas, ¿y evangelizas? O sea, ¿practicas el evangelismo? Porque a lo mejor hay gente que sí, de repente, ¿verdad? Se le ocurre ahí por medio platicarle a alguien del evangelio, pero así que tú, así como cuando te levantas y dices, hoy voy a ir al gimnasio, o voy a ir a correr, voy a hacer ejercicio, o hoy voy a ir al cine porque quiero ver una buena película, hoy me voy a levantar para ir a la escuela, que así también dijeras, estoy programado para ir a evangelizar a la Neda todos los sábados en la tardecita. Sirve de que me echo un danzón ahí en la Alameda y evangelizo a todos los que están echándose un danzón, ¿no? O sea, la verdad la gente no lo hace. Son raros, claro, tú vas y si ves gente ahí evangelizando. Pero ¿saben cuántos cristianos sabemos en Celaya? ¿Y cuántos realmente hacen esa labor de decir, yo por lo menos voy a tomarme un día de la semana, un par de horas, para ir al Jardín Central, o para ir al Jardín Morelos, no lo hacen? Y les voy a decir algo, cuando lo haces, vas a empezar a tener ataques. O sea, por eso mucha gente dice, no, yo mejor me quedo en la comodidad, ¿verdad? Porque pues, voy a ir y de repente alguien va a llegar y me va a insultar, me va a decir, eres un aleluyo, o qué sé yo, pero siempre hay cosas, y se los digo por experiencia. Yo, de hecho, antes de ser pastor fui evangelista, y andaba yo evangelizando, y iba yo a los alcohólicos anónimos, y no, o sea, pues incluso espiritualmente se empiezan a levantar cosas en contra de ti. Eso es totalmente normal, y estas personas lo sabían, y sin embargo no les importó, y por eso es que ellos están ahí en la historia, a pesar de que su institución religiosa estaba llevando a cabo una serie de herejías, tonterías, pero ellos estaban cumpliendo con su trabajo. Mis respetos, la verdad, para la obra misionera, mis respetos para todas aquellas personas que dicen, no me importa salir de mi comodidad, no me importa arriesgar mi pellejo, porque sé perfectamente que si arriesgo mi pellejo, en el momento en que yo muera, me voy directamente al reino de los cielos. Y no así de que llego y ahí pasé de panzazo, y como el domingo lo hablamos, el domingo pasado más bien, nos esperan ahí una corona de justicia, les espera a todos aquellos que realmente amen la labor evangelística, muchos galardones. Entonces, esto es lo que sucedió con todos estos personajes. El número 3 es Anscario, del año 801 al 865. Nació en Alemania y siendo un joven fue enviado a evangelizar Escandinavia, logrando establecer las primeras comunidades cristianas entre los vikingos nórdicos de Suecia y Finlandia. Usaba esclavos convertidos y entrenados como misioneros. Como era la época de esclavitud, o sea, fíjense, este personaje, y varios de ellos hicieron lo mismo, de hecho, fue un sistema que empezaron a adoptar. Iban y compraban esclavos, compraban muchos esclavos, y los evangelizaban. O sea, fíjense qué buena táctica tenían estos misioneros. Entonces ya, pues imagínense, pues eran sus esclavos, pues ni modo que no se dejaran evangelizar. Entonces ellos evangelizaban a sus esclavos,
y ya luego a los esclavos los ponían también a estar evangelizando. Y lógicamente que los esclavos pues, tenían que hacer lo que, ahora sí que fueran convertidos o no los esclavos, que seguramente eran convertidos, ¿verdad? Porque a final de cuentas pues, fue un movimiento que se empezó a dar muy fuerte allá en Europa, de tal manera que sí, empezó a haber mucha gente convertida al cristianismo. Entonces ese era el sistema que usaban ellos, y este era uno de los que empezó con ese sistema, comprar esclavos y a los esclavos evangelizarlos, entrenarlos para que fueran a estar evangelizando a más gente, y así se empezaban a multiplicar ahí todos los cristianos en Europa. Entonces esta fue una muy buena hazaña también de este hombre. Número 4, Remberto. El año 934, el emperador del Sacro Imperio Romano, de nombre Enrique el Cazador, conquistó Dinamarca y obligó a sus pueblos para convertirse al cristianismo. Desde ahí, Remberto envió misioneros a Suecia, donde con la ayuda del rey Olaf, como dice allí, logró el cristianismo sentar sus primeras bases. Entonces, miren, como les dije a un principio, esta etapa de la era misionera, en la época medieval, pues a final de cuentas, aunque traían sus costumbres cada quien de cómo evangelizar, pero fíjense que todo eso, aparte de que estaba ayudando muchísimo a que la gente se convirtiera al cristianismo, también en cada lugar donde llegaba el cristianismo en aquel entonces, empezaban a ser civilizados. De hecho, habían muchos lugares como estos, simplemente los vikingos, todos esos lugares, incluso lugares de América como Estados Unidos, que era muy necesario que llegara el cristianismo para que incluso se civilizaran esas naciones, esos pueblos. Ya todo eso ya lo habíamos visto en algún momento también, pero lo estamos reiterando. México no era necesario que llegaran los españoles a hacer todas las atrocidades que hicieron con México, porque México ya era una civilización. O sea, aunque no eran cristianos, pero México ya era una civilización. O sea, aquí no éramos como en Estados Unidos, ahí los apaches pues vivían nada más en sus tipis, o ¿sí se llaman así los tipis, no? Los tienditas de campaña. Tipis, con T, tipis esos, los tipis. Ellos no tenían una civilización, era necesario que llegara el cristianismo para que se civilizara esa nación. Sin embargo, México no. México estaba incluso más civilizado que muchísimos países de allá de Europa. Tenía una arquitectura superior, ¿verdad? Entonces, aquí no era necesario. Sin embargo, espiritualmente hablando, bueno, como ahorita lo estábamos platicando, aquí a América no llegaron a evangelizar, aunque los católicos digan que sí, pero no. Aquí llegaron a conquistar, aquí llegaron a imponer de una manera inquisitiva, llegaron y impusieron, tumbaban los dioses de los aztecas, los dioses de los mayas, los dioses de los teotihuacanos, los tumbaban y ahí ponían ahora sus imágenes, sus santos, sus cristos, sus vírgenes, todo lo que la religión católica normalmente llega a imponer a cada lugar. Entonces, aquí no era necesario. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver cómo de una manera arquitectónica, colonial, o como ustedes lo quieran llamar, cada lugar donde llegaban los cristianos, que eran los católicos en aquel entonces nada más, pues sí, o sea, armaban ciudades padrísimas, lo que sea de cada quien. O sea, a pesar de que las pirámides son hermosas, pero ustedes van ahí a mi ranchito de la Ciudad de México y se dan cuenta, es más, por eso se le llama la ciudad de los palacios. ¿Por qué? Porque llegaron los españoles a colonizar y esto, lo otro, aquello, y a donde llegaban no simplemente había un beneficio espiritual. ¿Por qué? Porque el beneficio espiritual estaba a medias, como lo hemos visto. Desgraciadamente llevaban un evangelio muy torcido. Sin embargo, en cuestión educación, la iglesia cristiana fue la que empezó a levantar escuelas,
en cuestión hospitales. Ellos llegaban y levantaban hospitales. A cada lugar en donde se empezaba a cristianizar el pueblo y todo eso, también llegaban con los hospitales, llegaban con muchas cosas que realmente sí ayudaban muchísimo a que se civilizara cada pueblo, cada lugar en donde ellos llegaban. Entonces eso es parte de es más, ahí estamos viendo una imagen ahí como llegaban, bajaban de los barcos, ahí estaban los nativos, todo eso, y llegaban y pues empezaban a evangelizar a toda esa gente, y sí era algo bueno, definitivamente. Número 5, Cirilo, del año 827 al 869, y Metodio. Ya ven que aquí podemos sacar nombres para los hijos, para los nietos, ahí cuando nazca algún chiquillo ya les podemos ahí pasar. Miren, por ahí hay un nombre bien bonito, el Cirilo, o Metodio, ¿verdad? Por ahí debe estar también el de Embodio y todos esos nombrecitos, ¿verdad? Samudio, pero bueno. Estos fueron 2 hermanos nacidos en Tesalónica y convertidos a Cristo, enviados a predicar a los esclavos de Hungría y a los moravos de República Checa, estableciendo en esas regiones múltiples iglesias. ¿Qué sigue? Jacón, si es Jacón, porque no tiene acento. Fue un príncipe noruego enviado a Inglaterra desde niño a estudiar. Ahí se convirtió en cristiano y a la edad de 20 años volvió a su nación con el Evangelio. O sea, aquí estamos viendo que no era un monje, no era algún cura ni nada por el estilo. Pero ¿qué sucede? También hubo personas, como en este caso, un príncipe, que fueron usados también para que en la Edad Media se empezaran a llevar a cabo todas las misiones en donde estaban pues evangelizando ahí a toda Europa. Sí, fue un príncipe noruego enviado a Inglaterra desde niño a estudiar. Allí se convirtió en cristiano y a la edad de 20 años volvió a su nación con el Evangelio. O sea, llegó ahí en Inglaterra y estudió, ahí conoció del Evangelio y luego ya regresó a Noruega. Noruega presente son de los países vikingos. Luego vamos a ver en Rusia qué fue lo que sucedió. En el siglo IX, la princesa Olga se convirtió. Su nieto Vladimir llegó a ser rey de Kiev y se bautizó como cristiano. Vladimir estableció entonces la iglesia en Rusia. Luego en Bohemia, número 8, en Bohemia, aquí encontramos este personaje que era también un rey, Wenceslao de Bohemia, del año 907 al 935, fue duque de Bohemia, educado en la fe cristiana por su abuela Santa Ludmila. Gobernó desde el 921, impulsó el cristianismo, construyó iglesias y buscó la paz con el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue asesinado en el año 935 por su hermano Boleslao I, debido a tensiones políticas y religiosas. Tras su muerte, fue venerado como mártir y canonizado como santo. Como Santo Wenceslao, convirtiéndose en patrono de la actual República Checa. El pueblo bohemio acepta el Evangelio, pero su rey Wenceslao es asesinado en el año 929 por sus rivales paganos, frenando así el cristianismo. ¿Ya ven? O sea, otro más que ahí especifica claramente
que fue martirizado, fue un mártir de las misiones. ¿Por qué? Porque pues había muchos paganos que decían, no, este cuate no puede seguir vivo. Y les voy a decir una cosa, precisamente en frecuentes ocasiones luego cuando llego a platicar con personas que me hablan de que de repente tienen ataques espirituales, me han llegado y me han dicho, no, pastor, es que fíjese que por ahí supe que me andaban embrujando y pues ayúdeme, ore por mí o cosas por el estilo. Entonces, como siempre lo he dicho, incluso desde el púlpito, cuando nosotros nos vamos acercando cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, de hecho ahora el domingo se habló de eso, de que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros sabemos perfectamente que cuando estamos bajo la protección de nuestro Dios, la misma palabra dice que nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo. Él nos tiene, ¿verdad?, bajo la sombra de sus alas. Él nos tiene en el hueco de su mano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que siempre el Señor va a contemplar. Sin embargo, lógico que hay ocasiones que el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque fíjense que hay veces que la gente, cuando llegas a pasar a ser un mártir del Evangelio, eso ayuda, no sé si por cuestiones psicológicas, no sé, por cuestión de lo que ustedes quieran, pero se empieza a multiplicar más el Evangelio. Cuando llega, entonces por eso es que muchas veces hay gente que dice, pero entonces, ¿no que Dios nos protegía? No, claro que nos protege hasta donde Él sabe que va a haber un bien mayor. ¿Sí me explico? Y cuando esas personas me han platicado de que traen sus situaciones y de que los embrujaron o cosas, bueno, lógicamente que oramos por ellos, pero sí les digo, mientras tú estés bien con Dios, tú no vas a poder ser tocado por nadie, porque para que alguien te toque, primero tiene que pasar por la mano de Dios. Ustedes imagínense la cantidad de personas, paganos. Ustedes saben que aquí en Celaya, en todo Guanajuato, hay mucho brujo, hay muchos hechiceros. Y cada que nosotros como pastores nos paramos en un lugar para estar predicando la palabra, se mueven muchas cuestiones espirituales. Entonces les voy a decir por estadística, no porque, es que alguien por ahí me dijo que me lo están haciendo a mí o cosas por el estilo. Sin embargo, Dios también me lo ha hecho sentir. Yo cuando empecé en el pastorado, hubo muchos brujos que se empezaron a levantar en contra mía, a orar, porque ellos también le oran a Satanás. Y o muchas veces en su ignorancia también según le oran a la Virgencita fulanita y todo, para maldecir a alguien. Pues ¿saben a quiénes son a las personas que más maldicen esas gentes a los pastores? A la gente que estamos predicando el Evangelio. Ellos se la pasan así orando y haciendo todo lo necesario para derribarnos. Sin embargo, Dios nos guarda. Pero lógicamente que esa es una guerra. Es una guerra espiritual en la cual, así de la misma manera, por eso Pablo frecuentemente, sobre todo casi cuando iba a terminar una de sus cartas, decía, oren por mí. Frecuentemente Pablo, sobre todo, todos los apóstoles lo hacían, pero Pablo se ve mucho como él a cada uno de sus iglesias le decían, oren por mí. ¿Por qué? Porque así como mucha gente anda orando en contra de los pastores, también debe de haber mucha gente orando a favor de los pastores para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Por todo esto que vemos. Aquí había esas situaciones. Misioneros que llegaban. Es más, no sé si ustedes se acuerdan o alguien vio la película del misionero con Robert De Niro. No, bueno, se las recomiendo. Una película buenísima, ganadora de no sé cuántos Óscares. Y yo la vi hace muchísimos años, me acuerdo que la vi en el cine hace como 45 años, será, no sé, algo así tiene la película esa, no me acuerdo cuántos años tiene, pero sí, ya es vieja, pero es de esas clásicos, es buenísima esa película, y precisamente ahí se ve como un misionero católico, toda la situación tan terrible que tiene que pasar por estar yendo a estar evangelizando, estarle predicando
a unas tribus y no, cosas bien tremendas. Ahí que, es más, si mal no recuerdo, porque les digo, hace muchos años que la vi, me acuerdo que lo amarraron en una cruz y lo aventaron en un río, ahí a Robert De Niro, porque él era el misionero, y lo amarran en una cruz y lo avientan ahí en un río. Imagínense nada más, un río de esos salvajes, iba ahí golpeándose ahí en la cruz, ahí flotando en el río, cayendo en cascadas. No, una cosa tremenda que pasó. No, ese es otro también, pero no, ese no era con Robert De Niro, es El nombre de la rosa. También es del estilo esa película muy buena. También, no sé si ya la vieron, se la recomiendo también, El nombre de la rosa. ¿El libro lo leíste? No, ese sí yo no lo leí, pero la película sí la vi, nada más que sí, no era con Robert De Niro. Y bueno, el chiste es que todos esos misioneros, realmente esas eran las situaciones que pasaban. Esas eran las situaciones. Ahorita que termine el seminario, platican, señorita. Entonces, aquí vemos este hombre que también murió martirizado por estar llevando el evangelio a todos esos lugares. Fue su mismo hermano el que lo mató. Sí, y fue su mismo hermano. Y fue por lo mismo, porque más acuérdense lo que dijo Jesús: nadie es profeta en su propia tierra. Incluso a Jesús lo querían matar sus hermanos también. No ha sido una manera directa, ¿verdad? Pero no sé si se acuerdan que ahí en el Evangelio hablan de que a Jesús lo estaban persiguiendo para matarlo, y sus hermanos carnales de sangre le dijeron: oye, ¿por qué no vas a las fiestas de no sé qué? No me acuerdo la verdad exactamente, estoy parafraseando, pero le dijeron: no, ¿por qué no vas a las fiestas tal? Bueno, Juan, porque lo estaba persiguiendo, ¿no? Ajá, sí, en el Evangelio de Juan aparece todo eso. Sus mismos hermanos lo querían mandar ahora sí que lo querían mandar al matadero. Su oculta le decía: si no haces, según tú no haces el mal. Ándale, algo así, lo estaban queriendo convencer para que fuera a donde sabían perfectamente que lo iban a agarrar para matar. matar. Le dijo que todavía no era el momento, ¿no? Sí. Y después sí subió a la fiesta. Sí, ya después, cuando ya... No, a esa fiesta a la que le estaban diciendo, desde que subiera, dijo: no sé qué. Más tardecito sí llegó, en serio, sí llegó. Bueno, sí te creo. Ok. Ahora vamos a ver número 9, Polonia. En la Edad Media, Polonia comenzó su proceso de cristianización gracias a alianzas políticas y familiares. El duque Mieszko I se casó con Dobrawa, hermana del rey de Bohemia, del que acabamos de ver ahorita, del rey de Bohemia. Lo que aceptó a Polonia al cristianismo, lo que acercó a Polonia al cristianismo. Este matrimonio favoreció la llegada de misioneros y el establecimiento de iglesias en tierras polacas. Su hijo, Boleslao I, Krowry Boleslao el Bravo, gobernó entre el año 992 y 1025 y consolidó definitivamente la fe cristiana en el país. Bajo su liderazgo se fundaron diócesis, se construyeron templos y se estrecharon vínculos con el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. Este periodo marcó la transición de Polonia en un estado pagano a un reino cristiano plenamente reconocido en Europa. Entonces, como lo estamos viendo, allí, a pesar de todas sus herejías, sus falsedades que la Iglesia Católica tenía en esos momentos y que sigue teniendo hasta la fecha, pues eso estaba ayudando a que la gente conociera el nombre de Jesús. O sea, fuera de toda la Inquisición y todo lo que estaba pasando, todos estos hombres realmente fueron héroes religiosos. Fueron héroes que en estos momentos, precisamente por eso es que en este estudio vienen a ser nombrados, porque hicieron cosas buenas. Y no sé, desde que empezamos precisamente con el seminario de la historia de la iglesia, como se los dije, lo que a mí más me gusta,
ahora sí que en los dos institutos donde se nos dio esta materia, y en esta ocasión que se está dando en el seminario, lo que más me ha gustado de la historia de la iglesia cristiana es que inspira a que nosotros seamos verdaderamente cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos dando cuenta realmente de cuál fue el diseño que Dios dejó para la iglesia cristiana, desde sus inicios hasta la fecha. De hecho, ya que terminamos con la historia de la iglesia medieval, ya vamos a continuar ya con la historia de la iglesia moderna, en donde ya vamos a empezar a entrar en la época de la Reforma, con Lutero, ya con los protestantes, y se va a ir poniendo cada vez más bueno. Pero ahí vamos a ver que todos ellos fueron inspirados precisamente por personas como estas, que a pesar de que sabían que iban a ir a un lugar en donde les esperaba la muerte, de la misma manera que pasaba con Pablo. Acuérdense que con Pablo llegaban hasta profetas y le decían: te está esperando allá una desgracia tremenda, te van a tratar de matar, y él decía: no me interesa. Y él se iba a esas regiones donde ya le habían profetizado que le iba a ir súper mal, pero de todas maneras iba a esos lugares a evangelizar. Y es lo mismo como ahorita se los estoy diciendo. O sea, muchos de nosotros sabemos perfectamente que cuando nos levantamos a estar predicando la palabra de Dios, tanto espiritualmente como religiosamente, van a haber muchos que se van a poner inmediatamente en contra tuyo. Va a empezar a haber una situación en tu misma familia. En tu misma familia va a empezar a haber persecución, va a empezar a haber una situación en la cual te van a querer hacer sentir mal, te van a vituperar, van a estar nada más buscando la manera de hacerte caer en el pecado, o ver si andas pecado, hasta inventarte cosas. Por eso es que los que no son nacidos de nuevo tratan de evitar todo eso. Los que no son nacidos de nuevo, aquellas personas que se avergüenzan precisamente de Jesucristo, la misma palabra lo dice: todo aquel que se avergüence de mí en este siglo, mi Padre se avergonzará de ustedes en el reino de los cielos. Entonces, por eso yo digo, no me importa que tanto espiritualmente como físicamente yo pueda ser agredido, no me interesa, mientras yo quede bien con el de arriba, porque sé perfectamente que lo eterno pues vale mucho más la pena. Número 10, Hungría. Hungría fue forzada el año 950 por el rey Otón de Germania, que es lo que ahora es Alemania, a permitir a los misioneros cristianos entrar a sus territorios habitados por los magiares. En el siglo X, los magiares habitaban Hungría con creencias paganas. En el año 950, el rey Otón I de Germania obligó a Hungría a permitir la entrada de misioneros cristianos, buscando frenar las incursiones magiares y extender la influencia cristiana. Esto inició el proceso de cristianización de Hungría, que se consolidaría después con Esteban I, transformando al país en un reino cristiano integrado en Europa. ¿Ok? Este fue Otto de Germania. ¿Ha sido Otón, verdad? Es Otón. Ok, hasta ahorita alguna pregunta, algo que va a decir Chris y Isra, a ver, pues dime todo lo que nos perdimos, ¿no? Bueno, pues está grabando, por eso se graba, para que ahí se pongan al corriente. Ok, vamos a la última diapositiva, que es una reflexión. La urgencia de evangelizar para transformar el mundo, así se llama esta reflexión. Los cristianos de hoy no podemos olvidar que somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, como lo dijo Jesús en el Evangelio de Mateo 5:14 al 16. En la Edad Media, hombres y mujeres entregaron sus vidas
para llevar el evangelio hasta los rincones más oscuros de Europa. Porque aquí estuvimos viendo personajes que fueron muy famosos, muy conocidos, que quedaron ahí grabados sus nombres en la historia universal, pero lógicamente que no eran los únicos que llegaban a dar incluso su vida por el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos eran los iniciadores de que tal pueblo se convirtiera en cristiano, pero se empezaba a convertir el pueblo y de ahí empezaban a venir persecuciones en donde había muertes y habían cosas tremendas. Pero ¿qué sucede? A final de cuentas, no solamente los personajes que acabamos de ver ahorita son los que realmente llegaron a ser martirizados por presentar el evangelio en todas esas regiones europeas. De hecho, aquí en México sabemos de una situación que fue la más famosa, no es la única porque han habido muchas, pero en Chiapas, ahí en el pueblo de Chamula, ahí más no sé quién ya haya visto la película de Chamula, pero se las recomiendo, ¿verdad? Porque esa mera, Chamula, tierra de sangre. Ahí se ve la historia de un pastor que llegó a empezar a evangelizar allá a los Chamulas. Se levantó una iglesia, nada más que ahí sí hubo algo tremendísimo. O sea, ahí no pasó lo que en Europa. Ahí mataban a los misioneros, a los reyes, y se expandía más el evangelio. No, en Chamula no, ahí sí terminaron con él. Es más, nosotros hace como 5 años anduvimos por allí y hay nada de cristianismo. O sea, ahí ellos, en el momento en que ese pastor levantó esa iglesia, ya se habían convertido, creo que alrededor de 100 personas en Chamula, se encargaron de matar al pastor, mataron también a algún parte del grupo de su congregación, y muchos se tuvieron que ir. Se fue. Eso sí, se dice que muchos de ellos, cuando se fueron ya de Chamula, llegaron a esos lugares a evangelizar también, a los lugares en donde no había una persecución tan horrible como la de Chamula. Es más, Chiapas es el estado más cristiano de toda la República, curiosamente, y ahí en Chamula se dio esa situación, y sin embargo, Chiapas, o sea, casi toda la zona de Chiapas está muy bien cristianizada. Es el estado más, es donde hay menos catolicismo, es donde hay más cristianismo evangélico, pero curiosamente o paradójicamente, ahí Chamula, ahí sí definitivamente no pudo entrar el cristianismo. Entró y se encargaron de destruir esa iglesia de este pastor, no me acuerdo el nombre del pastor, pero fue un héroe mexicano, así como estos que estamos ahorita nosotros viendo. Y la verdad es que eso nos lleva a entender lo que vemos aquí cada domingo, de que el cristianismo no es eso que en unos lugares nos quieren enseñar, ¿verdad? Que es pura vida y dulzura, y es como si fuera un club social, ¿no? Porque así lo ven en algunos lugares, sienten que van al club social y al confort, y hasta buscan siempre, mientras los silloncitos donde te sientes estén mejor y aire acondicionado, y buscan la manera de que la gente entre en una comodidad tremenda, pero ese no es el verdadero cristianismo. Si nosotros no salimos de nuestro confort, realmente no estamos siendo cristianos. Entonces, por eso es que es esta reflexión aquí que estamos viendo. Entonces dice también, muchos de ellos fueron rechazados, perseguidos e incluso martirizados, pero su obediencia cambió la historia espiritual del continente. Así también nosotros, en pleno siglo XXI, estamos rodeados de un mundo sediento de la verdad y esperanza. La única respuesta real a la corrupción, la violencia y la confusión moral es Cristo. Si guardamos el mensaje para nosotros mismos, las tinieblas avanzan. Si lo proclamamos con valentía y amor, el reino de Dios se expande. El evangelio no se propaga con comodidad, sino con compromiso, sacrificio y pasión. Tal vez no enfrentemos el martirio físico,
pero sí el rechazo social, la incomprensión o la burla. Aún así, la recompensa eterna y la transformación de vidas son mucho mayores que cualquier costo temporal. Dios nos llama hoy a ser misioneros en nuestra propia generación, llevando la luz de Cristo a cada corazón, familia y comunidad. Así como los misioneros medievales, podemos cambiar el rumbo de la historia si somos fieles al mandato de ir y hacer discípulos, como lo dice Mateo 28, del 19 al 20. ¿Quién me quiere leer Mateo 28, del 19 al 20, por favor? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del